¿Cómo están? Estamos aquí en un video explicativo más en donde vamos a sacarnos algunas dudas sobre las clases del retorno de fisiopatología. Creo que nos quedaron algunos puntos por retomar, entonces vamos a estar mediante esta vía pudiendo encontrarnos. Me preguntaron mucho sobre las clases de retroalimentación, sobre genética, respiratorio y renal. Bien, esas clases las vamos a poder reacomodar en una fecha donde podamos obviamente desarrollar nuevamente nuestro cronograma. No se preocupen por eso, porque vamos a estar nosotros dispuestos para poder hacer esas clases que necesiten. Si ustedes vieron, ya en el periodo de febrero y marzo ya dimos toda esta primera parte, pero esas clases las están disponibilizadas para ustedes y las podemos volver a repasar en el momento que tengamos disponible. Aquí yo les quiero explicar un poquito sobre lo que la doctora les estuvo hablando, entonces repasar ya un poquito lo que es la parte de respiratorio. La doctora les habló ya sobre el asma bronquial, le habló un poquito de las características del asma bronquial y las formas de presentación del asma bronquial. Yo quiero nada más recalcar, ¿sí?, que el asma bronquial como proceso inflamatorio va a ser un proceso que va a causar hiperreactividad. Esa hiperreactividad marcadamente va a estar en el bronquio y la tráquea, ¿sí? Fundamentalmente puede estar en las vías aéreas superiores y también en las vías aéreas inferiores. ¿Qué va a causar esa hiperreactividad? Va a causar una contracción de la fibra lisa bronquial, va a haber un edema de la mucosa y un incremento de las secreciones. Eso ustedes ya lo saben, eso ustedes ya lo conocen, esas tres características que tiene el asma. Pero lo fundamental e importante es que esta hiperreactividad que tiene el asma, a diferencia de otras patologías, es que el asma es una entidad o una patología reversible farmacológicamente. ¿Qué quiere decir? Que con medicación, esta contracción de la fibra lisa bronquial, este edema de mucosa, puede mejorar y se puede, digamos, llevar nuevamente a la normalidad. Si bien ustedes conocen que el asma es una enfermedad crónica que va a condicionar que las vías aéreas se obstruyan, disminuyan su calibre, y entonces el paciente se va a presentar por ciertas manifestaciones. Va a tener dificultad para respirar, va a tener sibilancia, se va a presentar con un chillido de pecho, va a tener una dificultad muy marcada para poder respirar con estas características en nuestro paciente. Bien, entonces el paciente con asma ya es conocido, ya generalmente tiene una carga genética porque alguien en la familia lo haya, digamos, presentado anteriormente. Entonces el paciente tiene ciertas manifestaciones como tos, dificultad para respirar, taquipnea, que va a ser una dificultad, una respiración muy rápida, va a tener una hipoxemia, va a haber entonces una disminución del oxígeno circulante en la sangre, y obviamente puede llevarnos a tener algunas complicaciones. Pero lo que quiero dejar en claro y quiero diferenciar, que el asma, a diferencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no es reversible, es una patología en donde característicamente tenemos inflamación, tenemos engrosamiento de la mucosa y tenemos hipersecreción de moco. Esta entidad, este EPOC, no revierte o no vuelve a la normalidad porque ya hay un daño, o recubriendo a nuestro alveolo hay un daño recubriendo a nuestra vía aérea. Usted me pregunta cuál es la causa, cuál es la etiología más importante. Podemos decir que en un 80% de los pacientes que se presentan con EPOC tienen asociado el tabaquismo, y en un grado menor hay pacientes con insuficiencia del inhibidor del alfa-1 antitripsina. Clínicamente, ¿cómo se va a presentar el EPOC? En un paciente bronquítico crónico, en donde tenemos manifestaciones con tos por más de 2 meses o durante 2 años continuados,
o un paciente enfisematoso en donde hay un alargamiento de los espacios aerodistales. Fíjense, en el paciente enfisematoso, ¿qué es lo que pasó? Todas las estructuras que están recubriendo a ese alveolo están dañadas, están destruidas. Entonces, ese alveolo ya no tiene la misma capacidad o no tiene el mismo diámetro que tenía anteriormente, ¿sí? Esa elastasa que estaba recubriendo a nuestro alveolo está destruido en el paciente enfisematoso. Y también clínicamente, ¿cómo se va a presentar? Muy similar al asma. También vamos a tener tos, también vamos a tener sibilos, chillido de pecho, vamos a tener estertores, va a ser un sonido característico en el paciente con EPOC. También, al igual que el asma, vamos a tener taquicardia. Bien, doctor, pero entonces, ¿cómo vamos a diferenciar? Vos me puedes preguntar, ¿cómo podemos diferenciar un paciente que tenga asma y que tenga EPOC? ¿Cuáles van a ser los métodos que tenemos para diferenciar una patología de la otra? El fundamental se va a llamar la espirometría, ¿sí? Podemos hacer clásicamente primeramente una espirometría normal en donde vamos a ver aquellos cambios en los volúmenes de ventilación y esas nos van a dar algunas características para pensar o este paciente tiene EPOC o este paciente tiene asma. Claro que esto siempre soportado en una buena historia clínica y en un buen examen físico, que es fundamental. La última patología que podemos llegar a encontrar dentro de los cuadros respiratorios, o la que es muy frecuente hoy por hoy en nuestros días, es la neumonía. ¿Cómo podemos definir una neumonía? Como una infección del parénquima pulmonar. ¿Cuáles van a ser los agentes etiológicos o cuáles van a ser los agentes causales de neumonía? Ustedes ya saben, bacterias, virus, hongos, inclusive parásitos. Pero fíjense, el principal agente causal de neumonía lo encontramos al Streptococcus pneumoniae, el causante de neumonía neumocóxica, pero hoy por hoy esa neumonía neumocóxica ya la podemos prevenir con la vacunación fundamental que tenemos para el desarrollo de esa patología. Y ahora que están muy de moda los virus sincitial respiratorio, virus de la influenza, adenovirus, rinovirus, coronavirus, muy conocido hoy por hoy, causante de neumonía. ¿Cómo se va a presentar el paciente con neumonía? Clásicamente todo paciente con neumonía tiene fiebre, tos, una tos productiva, purulenta, con dolor de costado, dolor pleurítico. Te va a decir, doctor, vengo con este dolor aquí que es muy intenso en el hemitórax derecho, y en el examen físico vamos a encontrar una matidez a la percusión asociado a estertores crepitantes. Bien, ¿cuál va a ser entonces los estudios otra vez que van a soportar el diagnóstico de neumonía? Fundamentalmente, no nos olvidemos nunca, primer punto, primer pilar del diagnóstico de neumonía es el interrogatorio con una buena historia clínica. El segundo pilar, vamos a decir que va a ser el examen físico, donde vamos a encontrar algunas características clásicas en la neumonía. Ahí entran en el tercer punto recién los métodos auxiliares de diagnóstico. Podemos entonces utilizar o una radiografía de tórax, podemos llegar a utilizar una tomografía axial computarizada e inclusive en algunos casos vamos a poder necesitar una espirometría. Pero recuérdense esos estudios básicos. Obviamente también un laboratorio de sangre, un hemograma, que nos va a poder aportar muchos de datos en este punto. Bien, hoy estuvieron hablando con el doctor Enrique Volado sobre la unidad de hematología. Solo para dejarles en claro, en el capítulo 26 hablaron de los trastornos de la hemostasia. El doctor les explicó los mecanismos de la hemostasia y de la coagulación. Te invito para la próxima que no te pierdas. El jueves vamos a estar hablando de estados de hipercoagulabilidad. Va a haber una videoconferencia en donde las doctoras docentes adjuntos van a hablar sobre los estados de hipercoagulabilidad. Les invito a todos a que se unan a esa clase. Va a ser muy interesante, entonces también ya se pueden quitar muchas dudas. La próxima semana, fíjense que nuestro cronograma es corto, entonces tenemos que
no perder nuestro tiempo y ponernos a estudiar, vamos a hablar sobre las anemias y sobre las leucemias de los trastornos de los glóbulos blancos. Entonces, hoy martes vamos a estar viendo clases magistrales, los jueves con las docentes adjuntos vamos a ver tutorías y videoconferencias. Estas son las fechas para las clases de hematología. Fíjense, hoy ya desarrollamos lo que es un repaso anterior a respiratorio, breve, obviamente vamos a volver a retomar, y hablaron sobre hematología. La próxima clase ya vamos a hablar de estados de hipercoagulabilidad y en la próxima semana vamos a hablar de anemias y leucemias. Bien, nos recuerden siempre nuestra bibliografía, el viejo y conocido PORT, ténganlo siempre cerca porque es un fiel amigo para quitarse todas las dudas. Les deseo la mejor de las fuerzas, la mejor de las suertes. Un abrazo.